hablar un poquito acerca de la naturaleza de la oración en la vida de los creyentes. Todos nosotros en esta congregación estamos acostumbrados a escuchar siempre predicaciones expositivas, Y bueno, hace muy poquito terminamos el libro de Eclesiastés, de predicarlo completo, y nos tomamos este mes como para algunas predicaciones temáticas, de lo cual después pedimos perdón. No, pero también es buena la predicación temática de vez en cuando. Así que ya la semana próxima, si el Señor lo permite así, vamos a empezar a predicar sobre la primera carta de Pedro. Así que si usted quiere ya vaya leyendo Primera de Pedro, eso van a ser los mensajes a partir de la semana próxima. Pero mientras tanto, hoy vamos a compartir el último sermón temático de esta serie que hicimos y yo deseo compartir justamente acerca de la vida de oración. Estamos en este ministerio convencidos por las Escrituras que todo avivamiento comienza siempre con un volver a la palabra de Dios y con una vida de oración profunda. Una vida de oración profunda en lo personal y aún en lo congregacional. Esa es nuestra convicción. Así que, ¿qué les parece si ya que vamos a hablar de la oración, lo mejor que podemos hacer es comenzar orando? ¿No les parece? Oramos al Señor y luego meditamos en lo que tenemos para compartir. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos este privilegio extraordinario, maravilloso, de poder hablar contigo, Señor. De saber que tú inclinas el oído para escuchar a tus hijos. Gracias, Señor, por una salvación tan grande como hemos cantado recién, una salvación que no merecíamos, que nada hicimos para obtenerla, algo que ha alcanzado nuestras vidas por gracia simplemente. Gracias por la obra de la cruz, gracias por Jesús y gracias porque Él abrió el camino para que nosotros podamos hablar contigo, para ser reconciliados contigo y ser escuchados por ti, Señor, en todo momento. Muchas gracias. Y ahora, Señor, háblanos. Cada versículo que vamos a meditar, cada tema que vamos a tocar, danos entendimiento, danos sabiduría, que nuestro corazón esté permeable a recibir tu enseñanza, lo que tu palabra dice. Y sobre todo, Señor, aviva en nosotros ese deseo, esa pasión por orar, Señor. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Muy bien. Para quienes profesamos la fe ya desde tiempo, cualquier creyente, la oración suena como algo elemental. Hablar de esto en esta mañana puede sonar como algo elemental. Y eso es justamente lo que yo me propuse, hermano. En esta mañana tratar de ser lo más básico y lo más elemental posible. Hablar justamente de una de las herramientas elementales en la vida de todo creyente. Porque la otra es la palabra de Dios. A veces queremos descubrir grandes cosas cuando las cosas elementales, que son lo mejor para nuestra vida, la tenemos a la mano. La meditación de la palabra y la oración. Y bueno, yo me propuse eso, ser básico en esta mañana y volver a repetir mucho de lo que ustedes ya saben. Un principio que tanto Pablo como Pedro, ellos transmiten, ¿no? De alguna manera esta idea. Pablo y Pedro con distintas palabras, pero decía, no me canso de repetirle las mismas cosas. No me es gravoso, no me es una carga repetirle las mismas cosas. Entonces, para mí tampoco, si para ellos no era gravoso, mucho menos para mí volver a repetir cosas que parecen tal vez elementales, pero que nos van a volver a ayudar a examinar a nuestro corazón. En esta mañana no vamos a hablar del Padre Nuestro, ni de algunas formas en particulares de orar, ni de modelos de oración, ni siquiera de posiciones. Veo que algunos dicen, no, tenés que orar de rodilla, tenés que orar sentado, parado, acostado, ¿cómo hay que orar? No es la meta esa. No es mi intención hablar en absoluto de eso. Justamente en esta mañana yo lo que quisiera ver son 3 puntos elementales que tienen que ver con la naturaleza de la oración. El primer punto que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con la actitud correcta, es un corazón centrado en Dios. Dentro de la naturaleza de la oración, la actitud correcta es el corazón centrado en Dios. La segunda cosa que vamos a ver, la oración es una disciplina, es un hábito. Y la tercera cosa que vamos a ver es que nosotros fuimos diseñados para la comunión con Dios. Esas 3 cosas quisiera yo plantear en esta mañana.
Dice el doctor Martin Lloyd Jones, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas se encuentra frente a frente con Dios. Tremendo, ¿no? Qué precioso. Cuando uno piensa en esto, cuando uno piensa en lo que la Escritura nos muestra de la oración, cuando meditamos en la oración, a veces como que nos da la percepción que tenemos conceptos bastante distorsionados de lo que significa orar. A veces vemos que la oración simplemente queda reducida al desayuno, al almuerzo, a una merienda, a la cena, porque todos damos gracias por los alimentos. A veces la oración queda reducida simplemente a antes de dormir, acordarnos de cómo nos fue el día y darle gracias al Señor. Y enfocar la oración de esa manera para mí es un tema verdaderamente de preocupación. Ver la poca importancia que podemos llegar a darle como creyentes a la oración en lo personal y en lo congregacional es un motivo de preocupación. Y yo creo que es suficiente si somos honestos y meditamos en esto que le estoy diciendo, cuánto tiempo pasamos nosotros en la comunión plena con el Señor. Es suficiente con meditar en los cultos de oración. Al mirar la iglesia local y las distintas iglesias que conocemos, si somos honestos, nosotros sabemos que los cultos de oración son los cultos más débiles adentro de todas las iglesias, con menos asistencia. Esto está clarísimo. Es suficiente mirar las iglesias para darnos cuenta. Y es interesante porque si lo enfocamos desde la perspectiva pensando en los enamorados, cuando alguien está enamorado de una persona, anhela pasar tiempo con esa persona, anhela estar junto con esa persona, compartir la mayor parte de su tiempo, ¿no? Recuerden los casados cuando eran novios. Éramos capaces de cruzar el océano. Ni hablar los que están de novio, ¿no? Los que están de novio saben de esto. Algunos se recorren 50, 60 kilómetros. El que lee entienda. El que lee entienda. Pero somos capaces de hacer cualquier cosa cuando estamos enamorados, de vencer cualquier obstáculo. Y pensando en esto, deberíamos reflexionar y básicamente ya de arranque hacernos una pregunta. Si en el campo natural, cuando estamos enamorados, somos capaces de mover cielo y tierra para estar con esa persona, la pregunta es ¿qué le pasa a nuestro corazón cuando no anhela pasar tiempo a solas con Dios? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro corazón que no anhela pasar tiempo con Dios? ¿Será que nos está faltando pasión por Dios? ¿Estar más enamorado de Dios? Porque los enamorados quieren pasar tiempo con esa persona que aman. Todos los cristianos deberíamos tener un corazón centrado y apasionado por Dios para que la comunión con Dios sea un acto natural, no un acto de esfuerzo. De ahí la pregunta que hacía, ¿no? Debería ser un acto natural orar. De acuerdo al pensamiento que nosotros tenemos de Dios, es luego lo que haremos para relacionarnos con Él. Conforme yo pienso de Dios, es la forma en la que después me voy a mover para relacionarme con Él. Si yo tengo pensamientos altos de mi Dios, de su obra redentora, de su amor por mí, de su soberanía, de su fidelidad, de su misericordia, de su compasión hacia mí, todo eso debería ser lo que naturalmente me moviliza a estar con Dios, a anhelar estar con Dios, porque viviría enamorado de Dios y apasionado de su persona. Por el contrario, si nuestro concepto de Dios, y ponga atención a lo que le voy a decir, por el contrario, si nuestro concepto de Dios es débil, es bajo, seguramente nuestro corazón se está enamorando de otras cosas. Se está enamorando más de cosas de la tierra que de las del cielo, más de cosas del mundo que del propio Dios. Entonces, hablemos un poco de la naturaleza de la oración. La actitud correcta, primer punto en esta mañana, la actitud correcta es que nuestro corazón debería estar centrado en Dios y no en nosotros. Nuestro corazón centrado en Dios.
Proverbios en el capítulo 23, ustedes seguramente lo saben de memoria, el versículo 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. La demanda que Dios hace hacia nosotros: dame tu corazón. Y sabemos que Dios siempre está esperando el corazón nuestro. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Nuestro problema está con nuestro corazón. O nuestro corazón está enamorado y apasionado por Dios, o va a estar apasionado por otras cosas. Pero la demanda de Dios es, y cuando estamos hablando de corazón, estamos hablando de los pensamientos, no estamos hablando del músculo que late. La Biblia no se refiere al corazón como el músculo que late, está hablando de nuestros pensamientos. La demanda de Dios es que estemos pensando en Él, centrados en Él. Esta es la primera demanda. Y si vamos a orar, tenemos que estar centrados en Dios, nuestros pensamientos en Dios. Dice el salmista en el Salmo 27, versículo 4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Note que este salmista está orando en el Salmo 27. Él dice: una cosa he pedido. Hay oración. La oración del salmista es el anhelo de todo corazón de habitar y contemplar a Dios. Este salmista, a la hora de orar, está centrado en Dios. Eso es lo que está haciendo. El Salmo 63, en el versículo 1 al 3, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Note que este salmista ve en la oración, en su búsqueda, una necesidad. Él sabe que tiene necesidad de Dios, tanto que lo compara con la sed, con un anhelo de su carne. Es estar en la presencia de Dios. Para un cristiano, orar es una necesidad, tanto como el agua o como la respiración. Es una necesidad. Nadie piensa cómo tiene que hacer para respirar. Nadie va por la calle pensando: uy, ¿cómo tengo que hacer para respirar? A ver si me olvido y me quedo. No, lo hacemos naturalmente. Nadie cuando tiene sed está ahí pensando: va y toma agua. Bueno, la oración es una necesidad, tanto que el salmista lo compara con eso. Mi alma tiene sed de ti. Lo ve como una necesidad. Son cosas que las hacemos naturalmente. En la mayoría de las ocasiones, hablando de la naturaleza de la oración y de estar centrados en Dios, en la mayoría de las ocasiones definimos nosotros que orar es hablar con Dios. Algo que de alguna forma es cierto. Algo que de alguna forma es cierto. Pero escuche bien, porque el problema de describir la oración de esta forma, que orar es hablar con Dios, eso implica de alguna manera que somos nosotros los que tenemos el control. Esto de hablar con Dios, aunque no nos damos cuenta de forma implícita y aunque es verdad, de nuevo, implica que nosotros tenemos el control, cuando en realidad orar debería ser comenzar escuchando a Dios antes que hablando. Deberíamos comenzar nosotros escuchando a Dios antes que hablando, porque Dios siempre está hablando, Dios siempre está haciendo algo y nosotros deberíamos estar atentos a su voluntad. De ahí la importancia que tiene que nosotros oremos la palabra de Dios. A todos nosotros nos encanta hablar, pero poco nos gusta escuchar. Y si miramos por naturaleza, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca. Y con una boca hacemos unos líos bárbaros, ¿no? Imagínense si nos daba 2 bocas y un oído. Tremendo, ¿no? Pero por algo Dios ha dado 2 oídos y una boca. Deberíamos empezar escuchando a Dios. Y escuchamos a Dios por medio de su palabra. Entonces deberíamos empezar meditando su palabra y orando su palabra. Y es maravilloso,
Por eso hablaba de que muchas veces cuando nosotros oramos, este concepto de hablar con Dios, parece que llegamos y queremos largar una catarata de pedidos, de anhelos, de cosas que están en nuestro corazón y no nos damos cuenta que estamos llenos de motivos egoístas, cuando deberíamos empezar escuchando a Dios, reflexionando, analizando nuestro corazón, orando la palabra, porque es maravilloso cuando nosotros meditamos la palabra de Dios y luego empezamos a orar sobre lo meditado, cómo el Espíritu Santo va dándonos al corazón orar en virtud de lo que hemos meditado y añade un montón de cosas que Dios quiere revelarnos y nos confronta con nuestro pecado y con nuestras miserias y va puliendo nuestro corazón. La oración de un corazón centrado en Dios no radica en que Dios complazca mi voluntad. Por eso debemos empezar orando con el corazón centrado en Dios. Repito, la oración de un corazón que está centrado en Dios no radica en que Dios complazca mi voluntad, sino lo contrario, que me enseñe a hacer la suya. Y esto es lo que más nos cuesta, porque muchas veces no nos gusta sujetarnos a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, muchas veces Dios nos achica la cancha cuando tenemos que orar. Y tenemos que dejar anhelos de nuestro corazón que muchas veces son sumamente egoístas. Pero de vuelta, no me voy a cansar de decir esto. La oración centrada en Dios no radica en que Dios haga mi voluntad, sino que me enseñe a mí a hacer la suya. Que yo pueda entenderlo y conocerlo más a Él. Que yo pueda conocer más acerca de su soberanía, de su voluntad, de su santidad, de su justicia, de su majestad, de su gloria. De eso se trata un corazón que está centrado en Dios cuando está orando, de conocer más a Dios. Y nosotros en América Latina gozamos de una libertad extraordinaria, al menos por ahora, porque ya estamos viendo algunos indicios de persecución, que no son comparables con otros lugares, pero ya estamos viendo, ¿no?, de alguna manera una cierta hostilidad hacia el cristianismo. Pero más allá de eso, gozamos todavía de libertad de culto. Y yo creo que muchas veces esa comodidad nos da un sentido de falsa seguridad. Y de alguna manera estamos tan confiados en la gracia del Señor, estamos tan contentos con las bendiciones que tenemos en el Señor de carácter terrenal, tenemos tantas bendiciones terrenales, de lo cual aclaro que no hay nada malo en ello, pero en realidad nosotros deberíamos vivir deseosos de alcanzar las bendiciones espirituales, las que son eternas, las promesas que tenemos en Cristo Jesús, porque esas promesas son de carácter eterno. Por eso el Señor Jesús en Mateo 6, en el Sermón del Monte, en el versículo 21, dice que porque donde están tus tesoros, allí estará también, ¿qué cosa? Tu corazón. Y muchas de nuestras oraciones están con tesoros que son de la tierra y no del cielo, no en las verdades eternas. Y muchas veces esa libertad de la que gozamos, que de vuelta vuelvo a aclarar, no es que estén mal las bendiciones terrenales, pero muchas veces todos nuestros anhelos de oración tienen que ver con eso. En ocasiones existe la tendencia para nosotros a confundir la bendición de Dios con la presencia divina. Y déjeme explicarle algo, hermano. Bendición terrenal no tiene que ver con que la presencia de Dios esté con nosotros. Eso no es un sinónimo de presencia divina. Y si no, es suficiente con leer el libro del Éxodo. Cuando usted mira el libro de Éxodo en el capítulo 32, usted se encuentra con que hubo un gran problema con la nación de Israel. Ellos habían hecho un becerro de oro, habían hecho idolatría y todo el pecado que eso trajo. Después de sorteado el problema del capítulo 32, comienza el capítulo 33, Dios le habla a Moisés y le dice, toma este pueblo, el que sacaste de Egipto, y llévalo. Dice, y mi ángel irá delante de ustedes. Le estoy parafraseando, ¿no? Mi ángel irá delante de ustedes. Y van a ir a la tierra que fluye leche y miel. Y van a echar delante de ustedes a todos los enemigos. Y le empieza a nombrar los enemigos. Y en un momento determinado dice, pero mi presencia no irá con ustedes. ¿Había promesa de conquista? Sí. ¿Había bendición terrenal? Sí. Pero le dice, mi presencia no irá con ustedes. Entonces, no confundamos bendición con presencia divina.
Que las cosas estén saliendo bien no quiere decir que Dios nos esté acompañando, que Dios esté de acuerdo. Los cristianos, hermano, cuando no oramos, entonces, lo único que estamos demostrando de alguna manera es nuestra actitud humanista. Estamos mostrando una conducta humanista. Como personas, de alguna manera, lo que estamos diciendo, no necesitamos a Dios. Yo lo puedo hacer solo. Confiamos en nosotros mismos. No orar es una evidencia clara de lo orgulloso que puede llegar a ser nuestro corazón. De forma implícita estamos diciendo, Dios, tranquilo, yo lo puedo hacer. No te necesito. Y Pablo advirtió sobre este peligro. Pablo advirtió para que estemos perseverando en la oración. Le escribe a los Colosenses en el capítulo 4, en el versículo 2, y le dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una advertencia, porque Pablo sabe lo débiles que somos en cuanto a la oración. Entonces la exhortación, ¿cuál es? Perseveren, perseveren. No se descansen, no confíen en sus virtudes, en sus capacidades. Perseveren en buscar a Dios. La oración constante es esencial en la vida cristiana, mostrando la dependencia de Dios. La oración muestra humildad de corazón en nosotros. La oración me ayuda a reflexionar en lo grande que es Dios y en lo débil que soy yo y lo necesitado que soy de Dios. Perseveren en la oración. Segundo punto en esta mañana es la oración es una disciplina. La oración es una disciplina. Y creo que es suficiente mirar el ministerio terrenal de Jesús como el mejor ejemplo. El ministerio terrenal de Jesús se caracterizó por una vida disciplinada e intensa de oración. Nosotros vemos al Señor orando a primera hora de la mañana, antes del amanecer. Y aún con todas sus actividades del día, con todo el cansancio del día, vemos en los evangelios al Señor retirándose a un lugar aparte al final de la noche, orando. Y este es un común denominador que nos muestran los evangelios. Y esto debe llevarnos a reflexionar, porque el mismo Señor Jesucristo, en su humanidad, en su cuerpo de carne, nos ha dejado el mayor ejemplo de humildad y de dependencia del Padre en la oración. Jesús mostró humildad y dependencia para estar a sola con el Padre. ¿Qué me hace pensar a mí, con todo el pecado y las debilidades que tengo, que no necesito orar? Qué locura, ¿no? ¿Está meditando en esto? ¡Qué locura! El mismo Señor Jesús en su humanidad mostró humildad y dependencia en todo lo que hacía. Y Él era Dios. Cristo tuvo una vida práctica de comunión con el Padre. Y no solamente Él tuvo una vida práctica, sino que les dejó el ejemplo a sus discípulos y les dejó mandamiento a sus discípulos. Les enseñó a orar y los instó a orar. Solamente como para ver un versículo, en Lucas 21:36 dice, pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y sabemos que tenemos muchos versículos más. Jesús les enseñó a orar, Jesús los instó a orar. Entonces la oración debería ser una disciplina. La iglesia primitiva aprendió a orar. En Hechos capítulo 1, en el versículo 14, dice, todos, hablando de la iglesia, estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Mire esto, estaban entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos muestra a nosotros ya otro tema, la importancia de la oración comunitaria. Nosotros necesitamos orar de manera personal, nosotros necesitamos orar de manera comunitaria. La iglesia primitiva estaba entregada de continuo a la oración. Las mujeres, María, los hermanos de Jesús y el resto de los discípulos. Es importante la oración comunitaria para el sostenimiento del cuerpo. Para el sostenimiento del cuerpo. Dentro del cuerpo de Cristo hay luchas, hay tentaciones, hay sufrimientos, necesitamos consuelo, necesitamos apoyo.
Y esto debe sembrar en nosotros conciencia de la importancia que tiene la oración comunitaria. Esto debe desafiarnos, esto debe animarnos. La oración comunitaria nos ayuda a ver las necesidades de los demás y poder orar por los demás y recordar, mis hermanos, que yo no soy el ombligo del mundo. Porque cuando yo no tengo contacto con los demás, no sé lo que están viviendo muchas veces. Y no me identifico con el dolor de los demás. Nosotros no somos el ombligo del mundo. A veces solo podemos mirar por nosotros mismos. Pablo le escribe a los Efesios y en el capítulo 6, versículos 18 y 19, dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Note que de vuelta esto es hacia la iglesia. Oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire la importancia de la intercesión por nuestros hermanos. Oración comunitaria, oración por nuestros hermanos. Y agrega Pablo: oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Precioso. Hay tanto para orar, hermano. Pero un corazón que está centrado en Dios es un corazón que después está centrado en el prójimo y es un corazón que está centrado en el avance de la obra. No está tan preocupado por él. No es un corazón egoísta. Es un corazón que siempre está pensando hacia afuera. Pablo fue un ejemplo en la vida de oración, como todos los discípulos, obviamente. En el capítulo 1 de Filipenses, versículo 3, lo vemos a Pablo orando. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Note que él poco pide por él, ¿no? Y cuando pide por él es para que pueda abrir la boca para seguir predicando el Evangelio. Pero comienza Filipenses 1 diciendo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Jesús, el ejemplo perfecto de la oración. Pablo, un ejemplo de oración, imitando a Jesús. Y no solo eso, así como Jesús exhortó y animó a sus discípulos a orar, Pablo también exhorta a sus lectores a orar. Porque cuando le escribe a los tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, él les dice: oren sin cesar. Oren sin cesar. Oren de continuo. El otro día hablábamos con hermanos, con Marcos, y compartíamos esto de que es precioso andar con el Señor todo el día, ¿no? Y orar, porque estamos a veces manejando el auto, trabajando, haciendo cosas, y es precioso. Y estamos pensando en el Señor y orando al Señor, está nuestra vida atravesada por el Señor. Pero hermano, más allá de eso, necesitamos tiempo en la intimidad con Dios. Orar sin cesar es estar en comunicación con Dios permanente. Nuestro pensamiento centrado en Él y hablando con Dios. Pero hay un tiempo que no se reemplaza, que es el de la intimidad. Porque no es lo mismo cuando yo estoy en el auto, cuando yo estoy caminando, cuando la esposa está cocinando o el hombre cocinando y estoy orando. El tiempo de la quietud, como el Señor Jesús, esto de apartarse, un tiempo de alejarse, de encerrarse, nos da la posibilidad a nosotros de orar de otra manera, de examinarlo a nuestro corazón, que Dios pueda traer a corazón, a luz, todas las miserias de nuestro pecado, de los cuales muchos hasta nos olvidamos de confesarlo. Pero en la quietud, en la soledad, todo eso empieza a aparecer porque estamos escuchando a Dios. Entonces está bien orar en todo tiempo, pero hay un tiempo de calidad en la oración. Pablo animó a orar a sus discípulos incluso en lugar de estar cargados. ¿Y cuántas veces nos sentimos nosotros cargados? En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice: por nada estén afanosos, escuchen, por nada estén preocupados. ¿Y qué significa nada? Nada. Nada significa que excluye todo de alguna manera, ¿no? Para ponerlo en otras palabras. Y uno dice: pero es difícil esto, ¿no? ¿Cómo por nada estén afanosos? Porque ¿cuántas cosas traen preocupación a nuestra mente y a nuestro corazón? Siendo honesto. Miles.
Sin embargo, Pablo da una directiva. Por nada estén afanosos. Ahora Pablo nos da la forma para no estar afanoso, porque él sabe que nosotros somos personas que nos afanamos. Él dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Pablo nos da una indicación, no se carguen con cosas, pero también nos da cuál es el procedimiento para no andar por la vida afanado. Antes bien, dedíquense a la oración y a la súplica. Presenten delante de Dios todas esas preocupaciones que ustedes tienen. Y para esto es indispensable tener el corazón centrado en Dios y no en nosotros mismos. Cuando nos centramos en nosotros, aparecen las más grandes debilidades, miserias, inseguridades. Pero cuando miramos a Dios, cuando recordamos a Dios, su grandeza, su soberanía, su gloria, su poder infinito, empezamos a encontrar descanso. Empezamos a orar con fe, descansando en la voluntad soberana de Dios. Y podemos andar por la vida sin afanes. A mí me maravilla el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pedro es un ejemplo de descansar en Dios. Usted sabe lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 12. Comienza el capítulo Herodes mandando a matar a Jacobo. Y habiendo visto Herodes que a los judíos les agradó eso, estaba planeando matar a Pedro al otro día. Y Pedro lo sabe. Ahora hay una cuestión extraordinaria. Pedro esa noche, sabiendo que al otro día lo van a matar, está durmiendo como un bebé. Tanto que el ángel tuvo que despertarlo para sacarlo de la cárcel. ¿Cómo se imagina usted sabiendo que mañana va a rodar su cabeza? ¿Dormiría? ¿O camina como por las 4 paredes del calabozo, como se acuerda del circo, el círculo de la muerte, ese que andaban las motos dando vueltas así en redondo? Yo creo que estaríamos caminando por las 4 paredes así, ¿no? Así estaríamos caminando. Sin embargo, Pedro está durmiendo. Y eso a mí me habla mucho del descanso de Pedro en Dios. A veces los cristianos estamos llevando demasiado tiempo nuestras cargas sobre los hombros. Y lo peor que nos autoconvencemos muchas veces de que no tenemos tiempo para la oración. Y de alguna manera es verdad. Los tiempos parecería que cada vez son más cortos. Pero es justamente acá donde la disciplina la oración es una disciplina, es un hábito, y donde nosotros debemos entender que aunque los tiempos son cortos de verdad, debemos ser intencionales en buscar el tiempo para pasarlo en la intimidad con Dios. Porque de lo contrario, no hay vida espiritual ni cuerpo que aguante. Ni vida espiritual ni cuerpo. Porque la vida espiritual es débil y terminamos pecando contra el Señor. Y cuando estamos debilitados espiritualmente, estamos cargados con un montón de preocupaciones. Y ese montón de preocupaciones hace que tampoco hay cuerpo que aguante en el tiempo, ¿o no? ¿Cuántas cosas se producen en nuestro cuerpo por el estrés, por la angustia, por las preocupaciones? Y el llamado de Pablo es, por nada estén afanosos. Preséntense delante del Señor, oren al Señor, busquen al Señor. Entonces debemos ser intencionales en la administración del tiempo. Martín Lutero decía, tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas del día orando. Cuando más trabajo sabía que tenía durante el día, él sabía que más tenía que orar. Un hombre que entendió su incapacidad. Y nosotros, hermano, dígame si no le pasa, que a veces nos levantamos el día y sabemos que tenemos tanto por delante que postergamos la meditación de la palabra, postergamos la oración, porque tenemos mucho que hacer, porque salimos apurados. Sin embargo, es lo que nunca deberíamos postergar. Lo último que deberíamos postergar sería esto, porque de eso depende todo lo demás. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros formar el hábito de la oración y para eso nosotros necesitamos ser intencionales y necesitamos ser ordenados. ¿Qué le quiero decir con esto? Desde lo bien práctico, usted y yo necesitamos ponernos horarios. Necesitamos apagar el celular a lo mejor un rato antes. Decimos, no tenemos tiempo para orar. Pero ¿cuánto tiempo a veces nos distrae un celular? Dígame cuántas veces, piense, no me lo diga, pero piénselo. Y yo sé lo que usted le va a responder a su corazón, de alguna manera.
¿Cuántas veces usted abrió el celular y encontró una noticia o un video que lo abrió? Y una vez que abrió ese video empieza a ver otros videos y como vio la tecnología es aleatoria, le manda lo que a usted le gusta ver. Vio que empiezan a salir esos videos de los puntos negros que sacan y que no terminan de salir. Y uno empieza a verlo y te agarra como una adicción y miraste así, estuviste 40 minutos mirando videos que están sacando puntos negros. Se ríen porque los miran. O como eso, cualquier otra cosa. Pero saben que es verdad, hermano. Y si no tuve tiempo para orar, pero capaz estuvimos 40 minutos con un teléfono en la mano. Más allá de que nos da gracia, esto debe llamarnos a la reflexión, hermano. Para orar hay que ser intencionales, hay que poner horarios, hay que apagar los celulares antes, abandonar las redes sociales un rato antes y todo lo que me pueda distraer, tengo que quitarlo. Si vos sabés que sos de lo que te va a orar y sentí que el teléfono, ¡ping!, te hizo y es el WhatsApp que está sonando y sabe que te distrae. Entonces quitale el wifi, quitale los datos y que no entre nada en el momento que estás orando. Porque sabés que sonó el WhatsApp y ya tu mente se fue de la oración. Intencionales en la formación de los hábitos. No, pero me levanto y me olvido de que tengo que orar. Una vez una hermana a la cual le tengo gran amor, un gran aprecio, una hermana mayor, ella decía, si usted se olvida de que tiene que orar, apenas abre los ojos, agarra y tire las pantuflas, las hojotas bien abajo de la cama. Así cuando se pone de rodillas y la va a buscar, se acuerda que tiene que orar. No sé, hermano, busque ayuda de alguna manera para recordar hasta que usted haga el hábito de la oración. Hermano, recuerde esto, toda verdad de la Escritura, sembrada en el corazón, necesita ser regada con la oración. Si lo que entendemos de la palabra no lo estamos regando después con la oración, no podemos progresar. Es la única forma que la palabra de Dios se convierta en una realidad en mi corazón y que pueda responder a la palabra de Dios con obediencia, es mediante la oración. Es por medio de la oración donde el Espíritu Santo nos capacita, nos empodera, nos da la fuerza para recordar la palabra, para estar enteros, para resistir a tantas tentaciones cotidianas que vienen en nuestras vidas. Necesitamos el hábito de la oración. Una buena teología, hermano, se convertirá para nosotros en una buena doxología si estamos regando nuestra vida con oración. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es adquirir información. Y nosotros no queremos darle información. Yo quiero para mí y para ustedes tener una vida plena en el Señor. Una vida plena en el Señor, no información. No me interesa cuánto podemos conocer de la Biblia si no lo podemos vivir. Y nadie puede vivir por información. Por eso, los dos grandes pilares de la vida espiritual es la meditación de la palabra y la oración. No hay cosas mágicas, hermano. No hay cosas mágicas. Veo que usted va a la librería y encuentra 5 pasos para la guerra espiritual, 10 pasos para vencer la adicción a tal cosa, 14 tantos pasos que se hace un nudo. No se necesitan tantos pasos. Se necesita meditar la palabra de Dios y ser personas de oración. Hermano, en aquel tiempo no tenían librería con tantos libros enseñando pasos. La iglesia primitiva tenía la palabra del Señor y una vida plena de oración. Así de simple, así de simple. Así de simple. En tercer y último lugar, mis hermanos, diseñados para la comunión con Dios. El propósito supremo de la salvación es justamente glorificar a Dios y tener una comunión íntima con Él y que sea enriquecedora. Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dice, lo que hemos visto y oído proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Note que la comunión con Dios trae gozo y fuimos diseñados para la comunión con Dios. Tim Keller dice, si damos prioridad a la vida exterior, nuestra vida interior será sombría y aterradora, pero aún más, a nuestra vida le faltará integridad. Qué palabra, ¿no? Si damos prioridad a la vida exterior, a todo lo terrenal, y no estamos cultivando nuestra relación con Dios mediante la oración genuina, sincera, íntima, profunda, nuestra vida interior termina siendo aterradora
Y lo que lo agrava esto es que es una vida sin integridad. Podemos aparentar mucho por fuera, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Sin intimidad con el Señor es poco probable que nosotros podamos caminar en integridad. Imaginemos, mis hermanos, por un minuto, que estamos en una casa durante todo el día con la persona que más amamos. Piénselo ya por un minuto. Piense en la persona que usted más ama y que está todo el día con esa persona encerrada en la misma casa y esa persona está sentada ahora en el sillón del living o en la cocina y usted está en sus actividades todo el día, yendo, viniendo y ni siquiera la mira. Ni siquiera habla con ella. ¿Qué piensa que sentiría esa persona? O délo vuelta. Piensa que usted está sentado ahí y esa persona que usted tanto ama va, viene y la ignora a usted permanentemente. ¿Cuál sería su sentimiento? ¿Cuál sería su sensación? Hermanos, nadie puede mostrar mayor amor que el de Dios hacia con nosotros, enviando a Jesús a morir a la cruz por nuestros pecados. Y sabiendo esto, nosotros vivimos así, yendo, viniendo, dejándolo al Señor de lado como si estuviera ahí sentado, ignorándolo por horas, a veces por días. Nuestra comunión con Dios no está diseñada, hermanos, solamente para el futuro. Está diseñada para hoy, para el ahora. No solamente para cuando lleguemos al cielo. Está diseñada para hoy, para que cada día nosotros podamos crecer y cada día ser más parecidos a Cristo. Para que nuestra sed espiritual sea saciada. Para que cada día podamos progresar en santidad. Para que cada día podamos ser nosotros personas íntegras. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros y que nosotros de esa comunión salgamos enriquecidos. Pero al mismo tiempo para nosotros es la mayor necesidad, o debería ser la mayor necesidad, anhelar a Cristo, anhelar ser cada día más parecidos a Cristo. Desde el momento en que nosotros fuimos salvados, mis hermanos, tenemos todas las herramientas puestas a nuestra disposición para que nuestra vida espiritual progrese. Él no nos dejó en este mundo salvados, pero desprovistos de recursos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la ventaja de la oración, el privilegio de la oración, tenemos la iglesia para venir a orar de manera comunitaria y sin embargo muchas veces andamos afligidos, cargados, débiles, derrotados. Cristianos que les pregunta, che, ¿cómo andás? Y bien, acá, como Dios quiere. Dios quiere que andes bien. Aún en medio de las luchas y las pruebas, Dios quiere verte con el gozo del Espíritu. Pero nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema. Entonces ya para terminar, mis hermanos, para concluir un poco la idea, en primer lugar necesitamos centrar nuestros corazones en Dios y no tanto en nosotros mismos. Contrario a lo que nosotros creemos, ¿no? Que somos el ombligo del mundo y que nos mantiene en una actitud egoísta, debemos empezar a centrarnos más en Dios. Porque si nos centramos más en Dios, empezamos a despojarnos de cosas terrenales, nos ocupamos más de la comunión con Dios y créame, hermano, que yo no le puedo explicar cómo, pero Dios se ocupa de nosotros. Dios se ocupa de nosotros. En medio de nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras adversidades, Dios se revela, se muestra, pone gozo en nuestros corazones. Dios trae victoria. Dios se ocupa. En segundo lugar, necesitamos hacer de la oración una disciplina constante. Y en tercer lugar, necesitamos recordarnos cada día que fuimos diseñados para tener comunión con nuestro gran Dios. Cuando estas tres cosas comienzan a hacerse piel en nosotros, nosotros empezamos de verdad a apasionarnos por Dios. Empezamos a despegar nuestro corazón de la tierra y a hacer tesoros en los cielos. Empezamos a despegarnos del egoísmo natural que está en nosotros y de todas nuestras pecaminosidades. Empezamos a ser purificados. Cada día que pasa disfrutamos más de la presencia de Dios. Cada día disfrutamos más de la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando estamos en comunión con Dios empezamos a ser atravesados de alguna manera por Dios. Empezamos a ser dominados absolutamente por el Señor.
dominado en lo que pensamos, dominado en lo que sentimos, dominado en todo lo que hacemos. Repito, somos dominados por Dios. En lo que sentimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Y yo te invito a preguntarte esto. ¿Estás dominado por Dios? ¿Tus pensamientos, los míos, están dominados por Dios? ¿Tus sentimientos están dominados por Dios? ¿Tus acciones están dominadas por Dios? Porque cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios y está regado de oración, nosotros vivimos apasionados por la gloria de Dios. Y mi hermano, si hoy no anhelamos pasar tiempo con Dios aquí, ¿qué es lo que te hace pensar que en la eternidad vas a querer pasar tiempo con Dios? No nos engañemos. Si hoy no estamos disfrutando de Dios, si hoy no anhelamos pasar tiempo con Dios, ¿qué es lo que te hace pensar que en la eternidad lo vas a anhelar? Porque si de verdad Cristo vino a tu vida, cambia tu corazón y te motiva. No nos engañemos. Entonces empecemos a orar, a conocer profundamente a Dios. Dice un teólogo contemporáneo, no orar entonces no es solo quebrantar una regla religiosa, es no tratar a Dios como Dios. ¿Escuchó? No orar no es solamente quebrantar una regla religiosa, es no tratar a Dios como Dios. Y agrega, es un pecado contra su gloria. Debemos reflexionar sobre nuestra vida de oración, porque de alguna manera ella habla mucho de cuál es nuestro estado espiritual. Por supuesto que no podemos generalizar, esto es algo personal para que cada uno mire su corazón. Pero nuestra vida espiritual depende mucho de la oración. Entonces, conforme oramos, es un reflejo de cómo vivimos y debemos pensar en esto. Así que, mis hermanos, animémonos mutuamente, animémonos unos a otros a la oración. Yo de verdad que anhelo ver un avivamiento que debe empezar primeramente en mí. Por eso también los animo a ustedes, dediquémonos sosegadamente a la oración. Y le puedo asegurar que vamos a ver a Dios obrando. En lo personal, en lo congregacional, en el avance del reino. Pero pensemos en estas tres cosas. Centremos el corazón en Dios, hagamos de la oración un hábito y recordemos cada día que estamos diseñados para la comunión con Dios. ¿Y qué les parece si después de esto, obviamente terminamos orando, claramente? Pero a mí me gustaría que así como está en su lugar, nos tomemos unos minutos para que cada uno esté orando con el que tiene al lado. Con el que tiene al lado, con el que tiene adelante, atrás, como quiera. Más allá de que yo después dirija la oración, me gustaría que apartemos 5 minutos y nos dediquemos a la oración. ¿Les parece? Oramos al Señor ahí en el lugar que cada uno está.
Señor, te damos tantas gracias. Oramos, Señor, porque reconocemos nuestras humanas debilidades, Señor. Perdona, Señor, nuestra rebelión, nuestra infidelidad. Perdona, Señor, muchas veces nuestra arrogancia de corazón, Señor, al no buscarte de la manera que deberíamos hacerlo, Señor. Perdónanos porque en más de una ocasión, Señor, hacemos muchas cosas, Señor, sin buscar tu dirección, olvidando el mensaje que estamos dando, Señor, de que nos sentimos o creemos autosuficientes, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes. En primer lugar, que perdones todos nuestros pecados, pero que nos ayudes, Señor, a ser persona de buenos hábitos, Señor, a realmente poder orar con el corazón centrado en vos, no pensando tanto en nosotros mismos, con peticiones egoístas y terrenales, Señor, sino poder mirar al cielo y poder orar tu palabra, Señor. Enséñanos a orar como conviene, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu en la oración para que sea conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, para que de verdad seamos constantes en la oración, para que perseveremos en lo personal y en lo congregacional. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de que estamos en medio, Señor, de conflictos espirituales permanentemente, Señor, y que necesitamos orar como familia, como pueblo tuyo, como iglesia reunidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar que en lo personal fuimos diseñados para vivir en comunión contigo y llevarte gloria, pero que no podemos llevarte gloria, Señor, si no nos humillamos ante vos y dejamos que trabajes con nuestro corazón. Ayúdanos a mortificar nuestra carne, Señor, porque muchas veces corremos de cosas que van a perecer, Señor. Corremos detrás de tantas cosas que tienen fecha de vencimiento y olvidamos lo más importante, Señor, que son las cuestiones eternas. Ayúdanos, Señor, a empezar a hacer tesoros en los cielos, comenzando con la comunión contigo, Señor. Sea para ti la gloria y la honra, Señor. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén.